I don't know what to do. Bueno, Anita nos va a presentar el video que nos había prometido. Sí, Pis, nada más. Déjeme ver que cargue este asunto. Creo que lo voy a tener que regresar. Espérame tantito. Como que no se ha cargado bien. Listo. Ay. ¿Sí se alcanza a oír bien? No se ve, ahí está el video. ¿No se ha visto? Sí. ¿Ya se ve? ¿Sí se escucha bien? No se escucha. Nada. ¿No se escucha? No. Nada. No. Se ve el video. Bueno, tiene subtítulos de Sí, cualquier manera. es lo que te iba a decir, pues tiene subtítulos. Ajá. Inícialo, ¿no? Otra vez. Sí. Órale, y ya lo vemos. Ah.
Pues así es la parodia, ¿no? De la vida. Dice, la vemos según nos convenga. Yo creo que está súper bien explicado, ¿no? O sea, cómo tanto los medios como la radicalización de las ideas ideológicas, o sea, ha transformado la educación de tal manera que ahora ya no tiene la razón el maestro, hasta se le acusa al maestro de querer enseñar bien al alumno. Y eso no es algo que ha pasado ahorita, que viene pasando ahorita, ¿no? Viene pasando desde años atrás y pues no, o sea, no mejora. Entonces me pareció muy buenísimo este corto y muy gracioso en realidad. Fíjate, algo Entonces, bien curioso, ¿eh? No, fíjate que dice la parodia, ¿no? No, de verdad es la realidad. sí, sí, Mira, sí. hay papás que llegan contigo al departamento psicopedagógico para poner en su lugar a los maestros y todavía dicen, déjenme observar a los maestros, o sea, permítame entrar en la clase para observarlo, o sea, como si fueran autoridad para poder señalar al maestro, hacer una evaluación de su desempeño, ¿eh? Esto es real, Sí, no, por pero completo también se se le presentan, quita la autoridad al mira, maestro. se presentan situaciones también donde tenemos que ser muy reflexivos. Una maestra de inglés hace un ejercicio del mismo libro del alumno. Venía en color, no era blanco y negro, venía en color. Y un ejercicio decía, ¿este es un hombre joven o un hombre viejo? Y entonces el niño contesta, es un hombre viejo. No, pues le puso mal, ¿no? Ahí el ítem, pum. Y los papás fueron a reclamar. Y entonces cuando me presentan el libro del ejercicio que resolvió el niño, paso al niño ahí y le digo, ¿por qué tú contestaste eso? Y era un niño de 7 años, ¿eh? Y dice el niño, es que el dibujo que viene ahí es una persona joven y tiene el pelo cano. ¿Qué tal? Y si era cierto, o sea, la figura que presentaba el ejercicio era una persona joven, ¿sí? Y el pelo cano, y decía, porque hay jóvenes que tienen el pelo cano y hay personas que se lo pintan. Entonces empezó a dar varias respuestas el niño acerca del ejercicio que había resuelto. Y de verdad, esto, dice, es una parodia, pero también se nos presenta en la vida, porque son formas de ver la vida y nosotros tenemos que ir hacia por qué, o sea, ¿por qué contestaste eso? No, explícamelo, no hay problema, pero nosotros a veces hacemos problemas y los papás hacemos problemas y el que se queda hablando es el alumno, ¿eh? La verdad. En las historias de los conflictos educativos, el que queda ahí, como dicen, en el limbo, ni en el cielo, ni en el, pues más bien en el infierno, ¿no? Es el alumno. A ver, las que son mamás, ¿han pasado por situaciones así? Yo sí, como papá. Sí, Yo sí. sí, sí, he pasado. Y también es que no debemos como generalizar, porque también hay unos maestros que de verdad están mal. Entonces, pues también como mamá, porque bueno, en el antepasado pues siempre era así como, el maestro tiene la razón, pero ahorita yo como mamá no puedo permitir que si el maestro tiene algunos errores, no puedo decir a mi hijo, es que es autoridad y lo respetas. O sea, sí, el respeto también se tiene que dar por parte del maestro hacia el alumno, o sea, es como recíproco. Entonces, cuando son cosas como más sencillas, pues sí, sí le digo a mi hijo, a ver, relájate y pues no pasa nada, pero ya si son cosas un poquito más graves, no me puedo quedar callada, o sea, tengo que ir a dirección y hablar porque el maestro está actuando de tal forma, pero depende también de la situación, ¿no? Sí, y yo creo que nos hemos convertido, tú me hablabas de antes, ¿no? Magister Dixit, ¿qué significa?
Magister Dixit. El maestro lo dijo. Es en latín, porque antes se hacían las clases también, llevaban clases de latín. Y entonces esta era una frase acuñada para la aplicación. El maestro lo dijo, tiene la razón. Pero fíjate, nos decía Anita, en la actualidad también padres de familia utilizan argumentos de lo que vamos a ver en relación al fundamento legal educativo, utilizan eso para amenazar. De hecho, hay maestros que han sido acusados indebidamente y como aquí en los procesos no pasa nada, o sea, de verdad, disculpe, no pasa nada, sí, pero ya pasó por toda una serie de situaciones conflictivas, al igual que hay maestros que hacen pasar de esa forma a los alumnos, ¿no? Y los exponen y los evidencian de algunas formas inadecuadas. Entonces, bueno, esta es la realidad, esto es lo que sucede, ¿sí? Bueno, vamos a pasar. ¿Sí ven la presentación o no? No está cargando. No. Bueno, de hecho no sale ni que está compartiendo pantalla. Ok. ¿Todavía no? No. Oh, qué caray. ¿Qué caray? ¿Cómo le hago? Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tampoco ha aparecido nada? No. No, sigue. No, profe. Bueno. Ahí. Ah, ya empezó a cargar. Ok, va. Esto es muy importante. El marco jurídico, o sea, tener bien claro qué es y de qué se trate, ¿no? Ya lo mencionaron ellas en su exposición. Estas son, ahora sí, la pirámide en que se basa el marco jurídico de la educación. Y los que se vayan a dedicar a la psicología educativa tienen que conocer esto. Si no conocen esto, Profe, dime. no se ve nada. No sé si los demás vean. Yo nomás veo que dice José No, todavía no se carga. ha empezado la función de compartir. Nada más aparece la pantalla en negro. ¿Aparece nada malo? Mira. Deja. I love you, I adore you. No, I nada, don't know what you do. No. nada. Ana está muy contenta el día de hoy. ¿Cuál debe Estoy ser? muy cantadora. Bueno, no me, voy a explicarles porque para no perder el tiempo en relación a esto. Miren, de todas maneras esto lo subo a la plataforma y lo van a tener. La situación es la siguiente. Tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿sí? Ciertamente la Constitución en el artículo 3, ¿no? Donde viene todo el desarrollo de lo que dice acerca de la educación, ¿sí? La educación en los Estados Unidos mexicanos promoverá todos los valores, ¿no? Igualdad, solidaridad, sentido de la libertad, de la justicia, etcétera, ¿no? O sea,
está preciosísimo, está descrito de una manera muy hermosa. Y ahí es donde comienzan los ¿no? Y los cuestionamientos. Deben de asegurar entonces el desarrollo armónico de la persona y darle la oportunidad de educación. Ahorita la educación básica, ¿sí? Se ha estado extendiendo en cuanto a su dominio. Antes nada más era, antes mucho allá, años atrás, era la educación primaria, ¿no? Después incluyeron el preescolar, después incluyeron la secundaria y ahora la media superior, que es la preparatoria. Pero ¿cuál es el promedio de educación que hay en México? ¿Alcanzamos niveles de preparatoria? No las alcanzamos definitivamente. Entonces estamos muy por debajo todavía de esos niveles y no estamos dando esa oportunidad de oferta educativa. Muchas veces hasta maquillamos como gobierno los datos. Estaba en una ocasión observando la aplicación de un examen para obtener el grado de primaria y de secundaria en San Francisco del Rincón. Los tenían en unas carpas a los que estaban aplicando ese examen ya para obtener su certificado de nivel primaria y nivel secundaria. Y estaban en la computadora. Entonces, los asesores educativos les estaban contestando el examen. Y al terminar, venía ahí el resultado y decían, pues, ya tenían hasta el diploma. Felicidades a los graduados, todos, ¿no? Y entonces, en las estadísticas decían, ¿cuántos habían alcanzado el certificado de primaria y cuántos el de secundaria a nivel estado? Entonces, imagínate, wow, ¿no? Ayudamos y sube el promedio del nivel de grado de estudios de una manera muy interesante. Entonces, debemos de ser honestos en este sentido, ¿no? Y también, fíjate bien, vienen leyes orgánicas y leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos. Todo esto es lo que rige a la educación, nos dice qué es lo que va a ofertar el Estado a la población, a qué tiene sus derechos y obligaciones. Porque en las garantías individuales, pues hay derechos y obligaciones de todas las personas que habitan aquí la República Mexicana, y entonces vienen la obligatoriedad de los padres de familia de darles la educación, de llevarlos, inscribirlos, etcétera, ¿no? Y la realidad es que vemos a muchos niños, no en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, sino en el tiempo ordinario, vemos a muchos niños en condición de calle y no se les da ninguna atención y se les deja, se les abandona y comienzan entonces a establecerse los rezagos y tenemos aparte de alumnos que estudian el nivel de primaria y abandonan la escuela. ¿Por qué la abandonan? Por razones económicas. En su casa no les importa y lo que quieren es que ya se vayan a trabajar, a limpiar parabrisas para que lleven un dinero. Fíjate bien, nos encontramos el caso de 3 niños que estaban recogiendo los botes de basura en el Mercado República, no sé si ustedes lo ubiquen, ahí por el barrio de Santiago, ahí entre el barrio de Santiago y el Cuecillo. Hay un mercado que se llama el Mercado de la Luz, donde venden materiales, está por la calle de la Luz, ¿sí? Cerca ya del puente, el puente donde pasa el río de los Gómez. Bueno, en este Mercado de la Luz es muy grande y venden muchos materiales para el calzado. Y estos 3 niñitos estaban sacando la basura de los locales y dormían en un auto abandonado en una de las calles aledañas. Y entonces los reportan y van y platican con ellos. Y entonces, ¿por qué se estaban quedando ahí? Dicen, es que si no llevamos 300 pesos a la casa, mejor ni llegamos porque nos dan una golpiza.
Y entonces mejor se quedan los niños ahí en el auto, abandonado a pernoctar. Esto es mucho de nuestra realidad. Hay muchachitas que están entre los 15 años de edad que deberían de estar terminando secundaria e iniciando la preparatoria y que abandonan y que los propios papás las prostituyen. Esto es una situación muy grave, ¿no? No existe un cobijo, existe escrito y se escucha muy bien, escrito en las leyes, pero no hay el seguimiento, la observación, el cobijo para poder entonces hacer esto una realidad. Y es importante también, decía, quien se vaya a dedicar a esto, conozca acerca de los reglamentos. Fíjate bien, el reglamento, un reglamento en el cual por el cual se rige una institución educativa, debe de estar como derivado de las leyes. Un reglamento no es mayor que una ley. Hay reglamentos que establece el gobierno para la apertura de una escuela particular, para que pueda dar servicios de educación. Y entonces deben de estar observando una serie de condiciones, infraestructura, equipamiento, los docentes, titulados, etcétera, etcétera. Marcan ahí un montonal de requisitos y hay reglamentos municipales que dicen, protección civil y te pide esto y protección civil esto y esto y esto y esto. Secretaría de Salubridad y hay un reglamento y te pide esto y esto y esto y esto. Y el municipio te pide uso de suelo, ocupación del suelo. O sea, todas estas cosas que están pidiendo se supone que es para garantizar el servicio, ¿no? Y hablan mucho de calidad en la educación. Y a veces nos quedamos cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera se cumplen con las mínimas condiciones para operar. Pero esto no sucede nada más a nivel particular. Ve y observa y métete, indaga en las condiciones en que trabajan en los centros educativos del Estado. Revísenlos, échense un clavado. Y hay algunos que es una maravilla, o sea, wow, ¿no? Escuelas modelo. Yo conozco escuelas que le han metido muchísimo dinero y se jactan. Entonces ya tenemos 2 escuelas, ¿no? En León, Guanajuato, wow, maravillas, por parte de la Federación y el Estado. Ándele. Sí, pero esto no es el común. Esto no se aplica a todas las escuelas. Y lo mismo que se puede exigir a una escuela particular, debería de ser exigido para una escuela oficial. Lo mismo, porque entonces no tiene que haber diferencias. La oferta educativa tiene que ser igual, pedir y exigir lo mismo. Y no sucede esto. ¿Y por qué no sucede esto? Vamos a hablar muy claro. Porque del Producto Interno Bruto, ¿qué es el Producto Interno Bruto, Osvaldo? Porque nos hablan del PIB, ¿no? Los gobiernos, del PIB y el PIB y el PIB. Y a nivel internacional se habla del PIB, que es el Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? La producción total del país. La producción total del país. ¿Cuántos dineros existen? ¿Qué cantidades de dineros existen? Y entonces de esas cantidades enormes de dinero, ¿a dónde el gobierno las destina? ¿Sí? ¿A dónde las destina? ¿A dónde se van? Y entonces vemos que del Producto Interno Bruto, lo que se dedica a la educación en México, ¿a cuánto ascenderá? ¿A qué porcentaje creen? ¿Cuánto se dedica para la educación en México? Educación, y hablo de investigación, y hablo para pagarles a las gentes que se dedican en la parte administrativa,
en la parte docente, en todo lo que en un momento dado se requiere para la activación de centros educativos. ¿Qué porcentaje creen que tenemos en Super México? Si no es 1%, es nada. No te estás Un 3, quedando corta. un 3%, ¿no? No, súbanle. Al Hay menos. ofertas, siguen. El Súbanle. 5%. Ya te estás O lo haciendo. que dicen y lo que realmente ¿cómo se llama? Y lo que realmente invierte, ¿no? A lo Va mejor entre dicen, el no, pues 5. invertimos el 10%. No, ¿El 5? olvídate, estamos en el 10%, estamos en Suiza. No, mira, y no es cierto, en Suiza es más del 10%. Pero a ver, en México nos acercamos del 5 al 6, y cuando nos va muy bien, al 6.5. O sea, pero ¿qué es lo que la Organización de las Naciones Unidas, en todo el estudio que hacen acerca de las necesidades educativas mínimas? Estoy hablando, dale lo mínimo, dale un taquito de frijoles, ¿sí? Está pidiendo que sea de entre el 8 y el 9%. Entonces nos estamos yendo hacia la baja y queremos calidad educativa. Pues ¿a dónde, no? ¿A dónde? Sí, pues lo que pasa es que no importa los fondos que se destinen, sino que vayan a lo que debería de ser. El gobierno puede destinar, pero la corrupción no deja que se hagan esas investigaciones. Las partidas presupuestales comienzan, cuando salen, comienzan a quitarle como los trabajadores. ¿Saben por qué los trabajadores a lo que reciben de salario ellos denominan el chivo? ¿Sí saben eso? Que les dicen los trabajadores así aquí de la industria zapatera, ¿no? Cuando van a cobrar y después cuando ya llevan ese dinero a la casa dicen que ya dieron el chivo. Fíjate la connotación chivo, porque ya cuando llega a su casa con el chivo, pues ya el chivo llega incompleto, ya le quitaron la trompita, las patitas, etcétera, etcétera, porque ya se echaron las cheves, invitaron a sus cuates, etcétera, y el chivo se convierte en el diario. El diario es lo que cada día les dan, ten. Oye, Bartola, y te dejo esos 3 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, y con lo que te sobre, fíjate bien, fíjate cómo es la psicología del mexicano. Nos llega esta situación y entonces es nuestra realidad. Y es nuestra realidad. ¿Cómo pedimos calidad si no tenemos los recursos? Hay un señor, les voy a subir esta, me parece interesantísima. Se llama Manuel Gil Antón, que hace un análisis sobre la reforma educativa. Y no es el tendencioso, no es tendencioso, no es, le voy a hacer la barba en mi comentario al PAN, al PRI, a Morena. Es un catedrático muy importante, un investigador, y hace un recorrido acerca sobre lo que ha sucedido de la educación en México, esa tan llamada y tan glamorosamente llamada reforma educativa, porque todo lo que le quieren poner los políticos, nombres rimbombantes, créanme que se la pintan solos, ¿sí? Se la pintan solos porque tienen asesores, mercadólogos, etcétera, que les dicen, llámale a tu programa así, ¿no? Está como allá en los ayeres decían, solidaridad, wow, todo mundo entendía, ¿no? Solidaridad. ¿Qué era solidaridad? Los programas solidaridad. Y pues ahora, reforma educativa. Y a la reforma educativa le han puesto y le han quitado conforme se les ha pegado a los gobiernos, ¿no? En un momento dado decían, ¿cuál es el problema educativo en México? Y voltearon, los docentes. Entonces vamos a generar un programa de evaluación docente. Hay que hacerles exámenes a todos los maestros para que puedan seguir dando clases, a ver si son, ¿no? Y entonces empezaron a aplicar un programa que decían carrera magisterial. ¿Qué tal? Y
Y entonces volteaban los maestros y unos decían, ¿de qué se trata, no? Y yo también decía, ¿por qué no les hacen ese tipo de evaluaciones y exámenes a los políticos, a los servidores públicos, a los que ocupan una dirección, a los que ocupan, a los que ocupan cargos públicos, que se les haga exámenes a ver si sí saben y si están haciendo eso? No, pero nada más es aplicable a los docentes. Y entonces estas decisiones han sido muy cortas, ¿no? Ya se nos va a terminar el tiempo, les digo, les voy a subir estas dos presentaciones, se me hacen interesantes, pero sí, véanlas, por favor. Esta de Gil Antón, véanlas, nos dan datos y un análisis interesante de cómo los gobiernos han pasado por esta llamada reforma educativa y cómo se han alzado el cuello, pero no tenemos resultados. Y enfrentamos a los alumnos a evaluación.